Mis abuelos me repudiaron durante 14 años, porque me casé con alguien de otra religión. De repente me llamaron para decirme que me extrañaban, y descubrí que mi abuela estaba preparando una sorpresa. Hola a todos. Cuando tenía solo 7 años perdí a mis padres en un trágico accidente, pero afortunadamente mis abuelos me adoptaron. Siempre les estaré agradecida, pues no tenían la obligación de asumir la responsabilidad de criar a otro niño, sobre todo a su edad, y aún así lo hicieron. En lugar de ser enviada a un orfanato o a un hogar de acogida, al menos tuve un techo estable y personas que, a su manera, me brindaron amor y seguridad. Crecí en una casa donde mis necesidades básicas estaban cubiertas y por eso jamás dejaré de darles las gracias. No obstante, la gratitud no borra la realidad de lo que viví al crecer con ellos. Aunque recibí cuidados, también soporté una enorme carga emocional y mental a causa de sus maneras estrictas y controladoras. Mis abuelos eran muy tradicionales y tenían ideas rígidas sobre cómo debía vivirse la vida. Eran profundamente religiosos y esperaban que siguiera sus creencias sin cuestionarlas, lo cual contrastaba fuertemente con la forma en que mis padres me habían educado. En aquellos primeros años, mientras vivían, mis padres habían sido más relajados y de mente abierta, nunca me impusieron practicar una religión con rigidez. Con mis abuelos todo era lo contrario, tenían muchas reglas y ninguna se podía negociar. Romperlas simplemente no era una opción. Mi abuelo, en particular, dirigía la casa como si fuera un cuartel militar. Había pasado años en el ejército y eso se reflejaba en su carácter y en la manera en que trataba a los demás. No pedía las cosas, las ordenaba a gritos, y esperaba obediencia absoluta y disciplina de todos a su alrededor, incluida mi abuela, que en muchos aspectos sufría la mayor parte de su carácter dominante. A ella se le exigía encargarse de la cocina, la limpieza y todas las tareas del hogar sin recibir ayuda de su parte, incluso cuando estaba agotada o enferma. Desde niña notaba el desequilibrio en su relación. A medida que fui creciendo, la vida con mis abuelos se volvió aún más restrictiva. No me dejaban ser una niña normal. Mientras otros chicos de mi edad podían jugar, hacer amigos nuevos o disfrutar de los pequeños placeres de la infancia, yo tenía prohibido casi todo. Por ejemplo, no podía usar faldas ni vestidos sin mangas, ni blusas que dejaran ver los brazos, pues consideraban esa ropa inadecuada, incluso indecente. Mi cabello debía estar siempre trenzado, sin excepción, llevarlo suelto, como ellos lo llamaban, no era aceptable en su casa. Mi aspecto en todo momento tenía que ajustarse a sus rígidas expectativas de modestia y disciplina. No les importaba que yo solo quisiera vestirme como mis compañeras o probar un peinado diferente. Todo lo relacionado con mi apariencia y mi comportamiento estaba dictado por sus reglas. Y no se detenía ahí. Después de la escuela, mientras los demás podían quedarse con amigos o unirse a un club, yo debía regresar directamente a casa, sin excusas ni desvíos. Una vez allí, tenía que rezar y luego empezar con mis deberes. Mi abuelo revisaba mi mochila todas las noches, y si descubría que había sacado malas notas en algún examen, me negaba la cena y debía acostarme con hambre. Mi habitación también debía permanecer impecable, sin una sola mota de polvo, y si encontraba algo fuera de lugar, no solo me regañaba, me daba 10 golpes en las palmas de las manos. Todavía recuerdo la quemazón y cómo lloraba cada vez, pero a ellos no les importaba. Tampoco me permitían tener amigos a menos que ellos los aprobaran, y sus estándares eran casi imposibles de cumplir. Si no les gustaba la familia de alguien, o incluso su tono de voz, esa amistad quedaba prohibida para mí. Como si todo eso no fuera suficiente, mi abuelo tenía además la anticuada creencia de que las mujeres no debían aprender a conducir. Así que, cuando cumplí 16 años y quise hacerlo como los demás, no solo me lo desaconsejó, lo prohibió tajantemente. Para él, las mujeres y los motores eran una mala combinación, y cualquier ilusión que yo pudiera tener de sentarme al volante fue descartada como una tontería. Al mirar atrás me parece increíble todo lo que soporté, pero en aquel momento lo aceptaba porque no tenía alternativa. Esa era mi vida y era todo lo que conocía. No tenía a dónde ir ni a quién recurrir. Su casa era mi mundo entero y me convencí de que sus reglas eran normales y que todas las familias vivían así. No fue hasta que entré en la universidad cuando empecé a ver las cosas de otra manera, pero incluso llegar a la universidad fue una batalla. Mi abuelo estaba rotundamente en contra. En su mente yo no necesitaba educación superior. Mi abuelo creía que mi tiempo estaría mejor empleado casándome con el hijo de uno de sus amigos cercanos. Lo tenía todo planeado, como si mi vida fuera una pieza de ajedrez que él podía mover a su antojo. Pero yo no podía aceptar eso, en lo más profundo sabía que quería algo más para mí. Así que le rogué, le supliqué que me dejara ir a la universidad. No fue fácil, tuve que humillarme bastante, pero al final cedió. Una vez en la universidad,
por primera vez en mi vida, experimenté un atisbo de libertad y empecé a darme cuenta de lo diferente que podía ser la vida. Cuando conocí a mi esposo en la universidad, sinceramente me sorprendió que alguien como él quisiera hablar conmigo. Había pasado toda mi vida en un entorno controlado y asfixiante, no sabía cómo relacionarme con personas de mi edad. Era torpe, poco sociable e insegura, no tenía idea de cómo hacer amigos o mantener una conversación casual sin cuestionar cada palabra que decía. Pero él lo hizo fácil desde el primer momento, me hizo sentir cómoda, como si no tuviera que fingir ser alguien que no era. Vio más allá de los muros que yo había construido alrededor de mí y, en lugar de juzgarme, me ayudó con paciencia a derribarlos. Empezamos siendo amigos, nunca me presionó ni me apresuró a nada, poco a poco nos fuimos conociendo y, antes de darme cuenta, nos habíamos enamorado. No fue el tipo de amor arrollador de película, sino un amor tranquilo, constante y bondadoso, el que te hace sentir segura. Puedo decir con sinceridad que tuve suerte de encontrarlo, porque cambió mi vida de maneras que nunca imaginé posibles. Conocer a su familia fue una revelación, no sabía qué esperar, pero desde el momento en que entré en su casa fueron tan cálidos y acogedores que me recibieron con los brazos abiertos y me trataron como si siempre hubiera pertenecido allí. Fue algo completamente distinto a lo que yo había vivido. Ver cómo se relacionaban entre ellos me abrió los ojos. No había gritos ni palabras hirientes, tampoco reglas rígidas que pesaran como nubes oscuras. Se respetaban, reían juntos y se apoyaban de una forma que resultaba natural. No sabía que las familias podían funcionar así, porque mi experiencia con mis abuelos había sido la contraria. Con el tiempo, su familia me hizo sentir que yo era parte de ellos, no solo me acogieron en sus vidas, me abrazaron plenamente. Fue la primera vez que sentí que pertenecía a un lugar sin tener que sacrificar mi identidad ni andar con pies de plomo ante las expectativas de otros. Esa sensación de aceptación y amor me dio la fuerza para empezar a imaginar una vida más allá de los límites que mis abuelos me habían impuesto. Sin embargo, durante la universidad mantuve en secreto mi relación con mi novio. Sabía cómo reaccionarían si se enteraban de que estaba saliendo con alguien, pues no querían que me involucrara con nadie. Para ellos, todo mi futuro ya estaba decidido, debía casarme con el hijo del amigo de mi abuelo, y cualquier desviación de ese plan era impensable. Así que oculté la parte más importante de mi vida, guardando mi amor y mi felicidad en las sombras. Después de graduarme y conseguir un buen trabajo, finalmente encontré el valor para enfrentar a mis abuelos. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Cuando les dije que quería una vida diferente, una vida elegida por mí, reaccionaron exactamente como temía. Mi abuelo, en particular, estaba furioso, me acusó de haberlo engañado, de usar la universidad como un medio para escapar de su control. Dijo que se sentía traicionado, como si yo hubiera estado conspirando contra él todo ese tiempo. A sus ojos, lograr mi independencia era un acto de rebelión, no un paso hacia la construcción de mi propio futuro. Mi abuela también se mostró profundamente decepcionada, me suplicó que regresara a casa, que volviera a vivir bajo su techo y sus reglas. No podía entender por qué había elegido desafiarlos ni rechazar la vida que habían planeado para mí. Su argumento más fuerte era que estaba ofendiendo a Dios al ir en contra de sus deseos. Creía sinceramente que al negarme a casarme con el hombre que habían escogido estaba poniendo en riesgo no solo mi felicidad, sino también mi alma. A pesar de su constante desaprobación, no hice caso a sus palabras y continué construyendo la vida que deseaba. Mi esposo y yo seguimos juntos, cada día más unidos. 2 años después de nuestra relación, me pidió matrimonio y acepté encantada. Fue un momento de pura alegría y amor, el inicio de un nuevo capítulo lleno de esperanza y posibilidades. Pero, por supuesto, mis abuelos lo vieron como otra oportunidad para expresar su resentimiento y su decepción hacia mí. Cuando se enteraron del compromiso me invitaron a almorzar. Al principio pensé que quizás era su manera de tender un ramo de olivo, tenía la esperanza, quizá ingenua, de que quisieran hacer las paces o al menos intentar comprender mi decisión. Sin embargo, en cuanto llegué quedó claro que sus intenciones estaban lejos de ser amables. El almuerzo se convirtió rápidamente en una sesión de abuso verbal y manipulación emocional. No perdieron tiempo en decirme lo decepcionados que estaban. Mi abuelo, en particular, no escatimó palabras duras. Dijo que mis padres se avergonzarían de lo que yo había llegado a hacer e intentó hacerme sentir culpable para que rompiera mi compromiso. Según ellos, mi esposo no era lo suficientemente bueno para mí, alegaban que no estaba bien económicamente en comparación con otros hombres con los que, según su criterio, yo podría haberme casado. Le señalé que tanto mi esposo como yo estábamos en nuestros 20 y que era absurdo esperar que alguien de mi edad tuviera más riqueza que yo. Además, no me importaba su dinero, era mi compañero en todo el sentido de la palabra, y no podría haber pedido a una mejor persona con quien compartir mi vida. Pero nada de eso importaba a mis abuelos.
Lo único que parecía preocuparles era que mi esposo no provenía de una familia con riqueza generacional, y que siempre habían soñado con que su única nieta se casara con un hombre muy rico. Mi abuelo, siempre crítico y exigente, comparaba a mi esposo con otros hombres que, según él, podían ofrecerme una vida de lujos e incluso ayudarles económicamente si fuese necesario. Para ellos todo giraba en torno al estatus y al dinero, no les importaba cuánto me amaba mi esposo ni cuánto había hecho ya para apoyarme. El amor y la verdadera compañía eran secundarios frente a la riqueza y las apariencias. Para empeorar las cosas, mi abuelo declaró que si me casaba con él no tendrían más remedio que cortar todo contacto conmigo. Lo presentó como si fuera mi culpa, como si yo los estuviera obligando a tomar esa decisión. Me dijo que, al casarme con mi esposo, estaba firmando una vida de penurias y renunciando a la comodidad que habían imaginado para mí. Era su forma de intentar asustarme, de sembrar la duda en mi corazón. Pero la verdad es que ya había escuchado sus críticas y soportado sus juicios durante demasiado tiempo. Yo sabía la vida que quería y sabía que merecía ser feliz. Mi esposo me había mostrado lo que significaban el amor verdadero y el apoyo incondicional, y no iba a renunciar a eso solo para complacer sus expectativas anticuadas. Aunque sus palabras dolieron, me mantuve firme. Si cortar la relación era su decisión, entonces así sería, no iba a permitir que su amargura dictara mi futuro. Me casé con mi esposo y puedo decir con toda seguridad que nunca me he arrepentido, ni por un instante. A lo largo de los años hemos enfrentado nuestras dificultades, pero siempre juntos hemos superado cada tormenta. En los buenos y malos momentos hemos estado uno al lado del otro, y cada mañana me despierto agradecida por el amor que compartimos. Ahora somos una familia de 4, con 2 hijos maravillosos que han llenado nuestras vidas de luz y alegría. Al mirar a mi pequeña familia pienso a menudo en lo diferente que habría sido mi vida si no hubiera tenido el valor de elegir mi felicidad por encima de las expectativas de mis abuelos. Mi esposo ha sido mi roca, mi compañero y mi mejor amigo, y la vida que compartimos es todo lo que siempre soñé. Sin embargo, incluso con toda la felicidad que encontré, hay una parte de mí que aún duele por la familia que perdí. Han pasado 14 años desde la última vez que hablé con mis abuelos. He intentado acercarme a ellos varias veces con la esperanza de reconciliarnos, pero mis intentos siempre fueron recibidos con silencio. Eligieron borrarme de sus vidas por completo, como si nunca hubiera existido. Según algunos de mis familiares, ni siquiera hablan de mí, actúan como si nunca hubiera formado parte de su mundo. Es desgarrador saber que las mismas personas que me criaron ahora me ven únicamente como una decepción. Y aunque es doloroso, he tenido que aceptar la realidad. Esta semana sucedió algo inesperado. Una prima lejana, con quien hablaba de vez en cuando, me llamó de improviso. Me contó que mi abuelo se había puesto en contacto con ella para pedirle mi número de teléfono, porque quería hablar conmigo. Quedé atónita. Después de 14 años de silencio, ese repentino interés me pareció extraño, incluso sospechoso. Mi prima también lo creyó así, dijo que quería advertirme, ya que le había dado mi número y deseaba que estuviera preparada por si había algo oculto tras su gesto. Una parte de mí sintió un destello de esperanza. ¿Podría ser una señal de que mis abuelos, al fin, querían reconciliarse? ¿Podría mi abuelo haber cambiado de opinión después de todo este tiempo y decidido recuperar el vínculo? Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar mis dudas. ¿Y si había un motivo oculto? Mis abuelos siempre habían sido controladores y exigentes, y era difícil no preguntarme si ese repentino deseo de hablar tenía más que ver con otra necesidad que con un arrepentimiento sincero. Ayer, finalmente, mi abuelo me llamó. Habían pasado 14 años desde nuestra última conversación y escuchar su voz de nuevo fue extraño, casi irreal. Me saludó con torpeza, como si no supiera por dónde empezar. La charla comenzó con temas superficiales. Me preguntó cómo estaba y parecía genuinamente interesado en mi vida. Le conté sobre mi esposo, sobre nuestros 2 hijos, y expresó interés en conocerlos, haciendo preguntas como si quisiera acercarse a la familia que he formado. Por un momento casi pareció normal, como si tratara de tender un puente sobre la distancia que nos separaba. Pero no pude ignorar lo evidente. Le pregunté directamente por qué me llamaba después de tanto tiempo, especialmente cuando habían sido él y mi abuela quienes me habían cortado de su vida en primer lugar. No suavicé mis palabras, le recordé que seguía felizmente casada con el hombre que tanto habían desaprobado, aquel al que consideraban indigno de mí. Fue entonces cuando mi abuelo comenzó a explicarse. Dijo que él y mi abuela estaban envejeciendo y que solo querían recuperar el contacto conmigo antes de que fuera demasiado tarde. Aseguró que se arrepentía de haberme apartado todos esos años y que me había echado de menos. Pero había sido demasiado terco para admitirlo. Si soy honesta, en el momento en que mi abuelo dijo que me había echado de menos,
Algo no me cuadró. Mi instinto se activó y no pude quitarme de encima la sensación de que había algo raro. Verás, mi abuelo nunca ha sido alguien que hable de sus sentimientos. Durante mi infancia no recuerdo ni una sola vez en la que expresara emociones como extrañar a alguien. Siempre fue estoico, autoritario y distante. Ni siquiera parecía extrañar a sus propios padres. Que de repente utilizara un lenguaje tan sentimental resultaba completamente fuera de lugar. Y luego estaba el momento, si de verdad me había echado de menos, ¿por qué tardó 14 años en ponerse en contacto? ¿Por qué ahora, de repente? No pude evitar cuestionar sus intenciones. La gente no cambia de la noche a la mañana, y mi abuelo siempre había sido alguien que valoraba el control y sus propios intereses por encima de todo. ¿Podría ser que necesitara algo de mí? ¿Era un arrepentimiento genuino o había algo más detrás de su decisión de llamarme? Mi abuelo continuó diciendo que quería que lo visitara junto con mi abuela y mis hijos, que pasáramos un tiempo con ellos. Pero cuando le pregunté si mi esposo podía venir también, respondió sin rodeos que preferiría que ese hombre no los acompañara, dejando claro que mi esposo seguía sin ser bienvenido en su casa, que solo me querían a mí y a mis hijos. Ese comentario me enfadó de inmediato. Mis hijos no son solo míos, son parte de mí y de mi esposo. La idea de recibir a mis hijos mientras excluía al hombre que los ha criado, que me ha amado y apoyado durante tantos años, no tenía ningún sentido. Su comentario resultaba insultante. Mi esposo forma parte de mi vida tanto como mis hijos, y cualquier intento de ignorarlo o excluirlo es un ataque a nuestra familia entera. No me contuve y le dije directamente a mi abuelo que, si realmente quería reconectar con nosotros, debía dejar de lado esas condiciones y restricciones. Le dejé claro que si no era capaz de aceptar a mi esposo, entonces no había manera de que ni yo ni mis hijos quisiéramos formar parte de su vida nuevamente. Le expliqué que mi esposo es mi otra mitad, mi compañero en todos los sentidos, y que me niego a permitir que nadie entre en mi vida si lo desprecia o lo excluye, sea familia o no. Ese es el estándar que tengo para cualquiera que desee formar parte de mi vida. Mis palabras no le sentaron bien a mi abuelo. Se enfureció y comenzó a despotricar, diciendo que yo estaba tratando de obligarlo a querer a mi esposo, y que no necesariamente tenía por qué hacerlo. Argumentó que yo y mis hijos éramos su familia, así que era razonable que quisiera retomar el contacto únicamente con nosotros, insinuando que esa relación podía excluir por completo a mi esposo. Según él, mi esposo no necesitaba estar involucrado para que pudiera reconectar conmigo y con mis hijos. En ese momento ya había tenido suficiente. Primero, fue él quien me llamó después de todo este tiempo, y en lugar de asumir responsabilidad por sus acciones pasadas, seguía tratándome de la misma manera controladora de siempre. Segundo, una vez más se negaba a respetar mis sentimientos y me exigía que aceptara sus condiciones me gustara o no. Así que le dije claramente que, si esa era su postura, entonces no teníamos nada más de qué hablar. No iba a comprometer mis valores ni la unidad de mi familia solo para complacerlo. Con esas palabras terminé la llamada. Desde entonces mi abuelo ha seguido llamando y dejándome mensajes de voz, ya que no he vuelto a responderle. Claramente molesto por cómo estoy manejando la situación, me ha acusado de ser una engreída y ha dicho que, como él me crió, le debo a él y a mi abuela al menos darles una segunda oportunidad. Según sus palabras, mi negativa a reconectar bajo sus condiciones es injusta y una falta de respeto, y no deja de insistir en que debería olvidar el pasado y aceptar reconstruir una relación con él. Actualización 1. Ante todo, gracias a quienes han validado mis sospechas. Mi instinto me dice que algo en el repentino deseo de mi abuelo por reconectar no tiene sentido. Es un hombre muy tóxico y me cuesta creer que, después de 14 años de silencio, de pronto me extrañe y se arrepienta de haberme apartado. Hay una fuerte posibilidad de que lo motive algo más de lo que está dispuesto a admitir, y no puedo ignorar esa sensación. Al mismo tiempo, quiero ser justa y reconocer la pequeña posibilidad de que me equivoque. Si sus intenciones fueran genuinas, si realmente se arrepintiera de sus actos y quisiera enmendarse, quizá estaría dispuesta a considerar que mis hijos lo conocieran. Sin embargo, hay algo que no es negociable. Si mis abuelos quieren tener algún tipo de relación con mis hijos, también deben aceptar y respetar a mi esposo. Permitir que se involucren en sus vidas excluyéndolo a él enviaría el mensaje equivocado, no solo a mi esposo sino también a mis hijos, y me niego a darles ese ejemplo. No obstante, si por alguna casualidad mis abuelos estuvieran dispuestos a asumir responsabilidad por el pasado y encontrarse conmigo a medio camino, entonces consideraré dar pequeños pasos hacia la reconstrucción de una relación. Eso no significa olvidar el daño que me hicieron ni lanzarme a las cosas sin cautela, sino establecer límites claros y avanzar únicamente si se siente correcto para mí y para mi familia. Actualización 2.
Han pasado 2 semanas desde mi última actualización y lo único que puedo decir es que tuve razón al confiar en mi instinto. Acabo de enterarme de una noticia preocupante. Mi abuela está gravemente enferma. Ha sido hospitalizada y los médicos le han diagnosticado insuficiencia renal. Está en diálisis y necesita con urgencia un trasplante de riñón. Resulta que tanto ella como mi abuelo han estado intentando contactarme porque soy la única nieta que tienen y, por extensión, mis hijos son también sus nietos. Quieren saber si alguno de nosotros podría ser compatible para la donación. Me enteré del estado de mi abuela a través de algunos familiares lejanos que la han visitado recientemente en el hospital. Según me han contado, se la ve frágil y muy enferma, claramente en estado crítico. Por lo que he sabido, esta es la verdadera razón por la que mi abuelo ha estado tan desesperado por reconectar conmigo. La urgencia en sus llamadas ahora tiene sentido. Ha estado presionándome para que los visite y así sugerir que nos hagamos las pruebas para comprobar si podemos donar un riñón. Ahora que conozco toda la situación, estoy sinceramente furiosa y profundamente indignada. Por un lado, siento compasión por la condición de salud de mi abuela, pero al mismo tiempo sigo luchando con la historia que tengo con mis abuelos y con mis propios sentimientos de traición. ¿Cómo se atreven siquiera a suponer que pueden acudir a mí y a mis hijos esperando que seamos su salvación porque necesitan un trasplante? Después de 14 años de silencio y de comportamientos tóxicos, de repente esperan que dejemos todo de lado y les entreguemos algo tan valioso como un órgano. ¿Cómo se atreven a creer que querríamos ayudarlos? No se preocuparon en absoluto por mantener una relación conmigo, con mi esposo ni con mis hijos durante todo este tiempo, y ahora, en un momento de crisis, piensan que es aceptable irrumpir de nuevo en nuestras vidas como si nada hubiera pasado. La audacia es indignante. Actualización final. Hola a todos. Ha pasado una semana desde mi última actualización y mi abuelo volvió a ponerse en contacto conmigo. Esta vez le dije claramente que sabía exactamente lo que estaba ocurriendo con mi abuela y que ni yo ni mis hijos estábamos interesados en ayudarlos. Le dije que pidiera apoyo a otros familiares si estaban dispuestos a hacerlo. Fue entonces cuando mi abuelo redobló la presión y comenzó a atacarme. Me dijo cosas como que había arruinado mi vida al casarme con mi esposo y que había cometido un crimen al casarme con un hombre fuera de nuestra religión. Esas palabras me hirieron profundamente. Me dejó muy claro que, de haberme casado con alguien de la misma fe, jamás me habría apartado de su vida. En ese momento todo encajó para mí. Durante años me había preguntado por qué mi abuelo no podía aceptar a mi esposo, por qué era tan resentido y tan despectivo con él incluso cuando mi esposo nunca había hecho nada malo. Ahora al fin lo comprendía, todo se reducía a la religión. Al darme cuenta de esto me invadió aún más furia hacia él. Le dije con firmeza que me avergonzaba estar emparentada con alguien capaz de cegarse con tanto odio hacia una persona únicamente por su fe. Un hombre así no podía formar parte de mi vida ni estar cerca de mis hijos. Le dije que jamás lo perdonaría por lo que había dicho ni por la manera en que me había tratado a mí, a mi esposo y a mis hijos, todo por algo tan ridículo y lleno de odio como su intolerancia. No podía creer que durante años hubiera existido en mí una pequeña esperanza de que quizá algún día cambiaría, pero al escuchar de su propia boca semejante ignorancia comprendí que ya no había marcha atrás. Entonces mi abuelo intentó cambiar de tono. Empezó a decir que, aunque yo no lo soportara, al menos debería considerar ayudar a mi abuela, que estaba enferma y necesitaba nuestro apoyo. Trató de apelar a mis sentimientos recordándome que yo les debía todo a él y a mi abuela, ya que me adoptaron después de la muerte de mis padres y me criaron. Fue entonces cuando le respondí que vivir con ellos nunca había sido un camino de rosas, que ya había pagado mi deuda sufriendo bajo su techo. Durante años seguí todas sus reglas y aún así me castigaron, todo porque me casé con un hombre fuera de su religión. Le dije que, aunque me entristecía lo que estaban atravesando en ese momento, eso no hacía que fuera mi responsabilidad ayudarlos. Después de todo, ya no eran mi familia. Mi abuelo empezó a insultarme y a llamarme con nombres desagradables, pero no presté atención a sus palabras. Colgué la llamada y lo bloqueé. No podía seguir escuchando su veneno ni su manipulación. Había dejado claras sus opiniones y finalmente me mostró quién era realmente. No iba a permitir que alguien así regresara a mi vida ni a la de mis hijos, sin importar los lazos de sangre que compartiéramos. Historia 2. Pensé que me despertaría con el desayuno en la cama, y una nueva vida con el hombre que amaba, pero en lugar de eso encontré una carta cruel. Hola a todos, me desperté todavía con mi vestido de novia, sola en la suite nupcial del Four Seasons. La luz de la mañana atravesaba los ventanales de piso a techo, iluminando pétalos de rosa esparcidos que ahora parecían gotas de sangre sobre sábanas inmaculadas. Caden había desaparecido. Mi nombre es Samantha y, hace apenas 12 horas, creía estar viviendo un cuento de hadas.
Ahora contemplaba una nota escrita a mano sobre la almohada de Caden que decía: te poseí anoche. El diamante de mi anillo brilló con la luz del sol cuando alcancé el teléfono. 3 llamadas perdidas de mi padre, una de mi madrastra Angelina y una serie de mensajes preocupados de Tira, mi asistente. Sin embargo, solo marqué un número: Tabitha, mi mejor amiga desde la infancia. La llamada se conectó y, entre el rumor de las olas y unas risas lejanas, escuché su voz: buenos días, señora O'Lois. La burla en su tono me revolvió el estómago. ¿Dónde está él?, pregunté con la serenidad de quien lleva años gestionando crisis en su empresa de eventos. Oh, Sam, respondió entre carcajadas, está aquí mismo, en el yate, sabes, el que contrataste para tu luna de miel. Es realmente encantador, la habitación principal tiene una vista increíble. Apoyé mis dedos en el cristal frío de la ventana, contemplando el perfil de Miami relucir a lo lejos. Ponlo al teléfono. Está algo ocupado en este momento, rió de nuevo, más cerca esta vez. Ahora es nuestra luna de miel. Mi reflejo en el vidrio no mostraba lágrimas ni labios temblorosos, solo la sombra de una sonrisa. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? El suficiente para saber que me llamarías a mí primero. Siempre tan predecible, Sam. Por eso fue tan fácil, la princesa perfecta creyendo que podía tenerlo todo, la empresa, el hombre, el cuento de hadas. Pero ya sabes lo que se dice de las cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Caminé hasta la caja fuerte de la habitación, mis tacones resonando sobre el mármol. Tienes razón en algo, Tabitha, soy predecible, siempre lo he sido. ¿Recuerdas cuando teníamos 16 años y tomaste prestado mi vestido favorito sin pedirlo? No dije nada, solo esperé al baile de otoño para contarle a todos lo tuyo con el profesor de matemáticas. La risa al otro lado se apagó de golpe. Eso es historia antigua. ¿O el año pasado, cuando intentaste arrebatarme a mi cliente más importante? Te dejé creer que habías ganado, justo hasta la firma del contrato. La caja fuerte se abrió con un clic suave. Soy paciente, Tabitha, es mi mayor virtud. ¿De qué estás hablando? Saqué un sobremanila grueso. Pregúntale a Hayden por la cláusula regente de nuestro acuerdo prenupcial, el que firmó sin leer la semana pasada. Mejor aún, pregúntale por todos los documentos que firmó. Estaba tan ansioso por llegar al altar, ¿verdad? El silencio se apoderó de la línea, roto únicamente por el murmullo del mar. Samantha, su voz había perdido todo filo. Disfruta del yate, el clima será perfecto los próximos días. Ah, y Tabitha, lo de ser predecible, tienes razón, sabía que contestarías el teléfono de él. Terminé la llamada y abrí el sobre, extendiendo documentos sobre la cama donde debía estar mi flamante esposo, escrituras de propiedad, transferencias corporativas, poderes notariales, todo firmado y registrado, todo activado por condiciones específicas que Caden acababa de cumplir. Mi teléfono vibró con un mensaje de Tira. ¿Todo bien? Los abogados están listos. Escribí: inicia el proceso y llama a Ren en el Herald, ha llegado el momento de que se gane su sueldo. Frente al espejo, por fin me permití observar mi reflejo, el vestido de novia de diseñador que costaba más que un automóvil, el peinado perfecto ahora algo deshecho, el maquillaje impecable ocultando noches de desvelo. Alcancé la nuca y desabroché el collar de perlas de mi madre, lo último que me regaló antes de que el cáncer se la llevara. Tenías razón, mamá, susurré, a veces la mejor venganza es dejar que crean que han ganado. El teléfono volvió a vibrar, una foto de Tabitha y Caden en la cubierta del yate, copas de champán alzadas en un brindis burlón. Ella había etiquetado la ubicación, comenzando para siempre con mi verdadero amor, sin arrepentimientos. Guardé la foto sonriendo ante su error de principiantes. En el fondo aparecía la pantalla de navegación del yate con las coordenadas exactas. Era hora de actuar. La cláusula regente es inquebrantable, dijo Tana, deslizando el contrato sobre su escritorio de caoba. En el momento en que abandonó el matrimonio, todos los derechos sobre el proyecto inmobiliario revirtieron a ti. Caden, en esencia, te entregó 30 millones en capital al subir a ese yate. Me senté en, la oficina de mi abogado olía a cuero y a poder. Ahora llevaba un blazer de seda color crema y pantalones entallados en lugar de mi vestido de novia. 24 horas me habían transformado de novia ruborizada en ejecutora corporativa. Enséñamelo todo, ordené, inclinándome hacia adelante. Tanner abrió en la pantalla los documentos. Hayden cedió el control mayoritario del proyecto del Hotel Regent como parte de tu acuerdo prenupcial. Creía que era temporal, un gesto de buena fe, pero con su abandono ahora posees el 51% del desarrollo, junto con la participación de Tabitha.
Esa es la parte hermosa, sonrió Tanner, ella lo hipotecó todo. Tuvo que comprar a través de una sociedad pantalla, pero con tu control de la mayoría puedo dejarla fuera. Puedo congelarla, completé su frase, recordando todas esas noches en las que Tabitha presumía de su brillante inversión entre copas de vino. Mi teléfono vibró. Tira había enviado una captura de la última columna de Ren, Problemas en el Paraíso. El misterioso drama post-boda de la pareja dorada de la alta sociedad. Perfecto, murmuré, Ren está haciendo su trabajo. Sam, la voz de Tanner se volvió grave, hay algo más. Los documentos de planificación patrimonial de tu padre pasaron por mi mesa esta mañana. Ha añadido un heredero secundario, alguien identificado como Ted Ferguson. El aire se me atascó en los pulmones. Eso es imposible, el fideicomiso de mi madre lo prohibía explícitamente. Lo sé, por eso lo marqué. ¿Quieres que investigue más a fondo? Antes de responder, el teléfono sonó. El nombre de Tabitha apareció en la pantalla. Activé el altavoz. Perra vengativa, escupió, ¿qué has hecho? ¿Problemas para acceder a tus cuentas? Pregunté con dulzura envenenada. El banco acaba de llamarme, mis líneas de crédito están congeladas, las acciones del proyecto bloqueadas. Qué curioso cómo funciona el karma, ¿no? No puedes hacer esto, ese dinero es mío, yo lo gané. Solté una carcajada, tan afilada como vidrio roto. ¿Lo ganaste como ganaste a mi marido? ¿O cómo te ganaste mi confianza durante 20 años? Sam, por favor, su voz se quebró, no entiendes, necesito ese dinero, hay compromisos, deberías haberlo pensado antes de acostarte con mi esposo en mi yate de luna de miel. Colgué la llamada. Tanner arqueó una ceja. Recuérdame que nunca me cruce contigo. Mi teléfono volvió a sonar. Era Tira. Tienes que ver esto. Había reenviado una publicación de Instagram de Tabitha, una foto al atardecer en el yate con Caden, ubicación etiquetada en las Bahamas. Lo que atrapó mi atención no fue la pose ni las copas de champán, sino el documento visible en la mesa detrás de ellos, papeles con el membrete de la empresa de mi padre. Tanner, dije despacio, ¿qué tan rápido puedes conseguirme todo sobre los negocios recientes de mi padre con Tabitha? Dame una hora. Hazlo en 30 minutos, repuse alisando mi blazer. Voy a la oficina. Y llama a nuestro contacto en la SEC. Quiero un informe completo de todas las compañías en las que Tabitha ha tenido participación en los últimos 5 años. Atravesando el vestíbulo vi a mi madrastra Angelina esperando junto a los ascensores. Su pañuelo de Hermes no lograba ocultar la tensión en su cuello. Samantha, querida, sonrió con rigidez, necesitamos hablar. ¿Sobre qué? ¿Mi humillante boda, o cómo Tabitha logró acceder a los activos familiares? Debes detener esta campaña vengativa. ¿Tu padre, mi padre? Me acerqué un paso. ¿El mismo hombre que está nombrando en secreto a Tabitha en su testamento? Dime, Angelina, ¿qué sabe el que yo no? El color se le escurrió del rostro. Estás imaginando cosas. Ah, sí. Porque la aparición de Ted Ferguson en un documento de herencia me parece bastante real. Si continúas por este camino, susurró, perderás todo. Sonreí, recordando los documentos en el despacho de Tanner. No, Angelina, apenas estoy empezando. Y a diferencia de ti, yo aprendí de mi madre, siempre guarda los recibos. El teléfono volvió a vibrar mientras me alejaba, un mensaje de un número desconocido. Revisa los archivos de tu padre de 1992, específicamente a su asistente privada de ese año. Me quedé inmóvil, la mente girando en cálculos. 1992, el año en que nació Tabitha. De pronto, mi venganza ya no se trataba de un marido infiel, estaba a punto de volverse mucho, mucho más grande. La oficina de archivos del condado olía a polvo y secretos. De pie ante un lector de microfichas, revisaba expedientes de empleados de la empresa de mi padre hacia 1992. Allí estaba, en letras desvaídas, Margaret Ferguson, asistente ejecutiva del CEO. ¿Encontraste lo que buscabas? Tira apareció a mi lado con un café en la mano. La madre de Tabitha, señalé la pantalla, trabajó directamente para mi padre el año en que ella nació. Santo cielo, Tira se inclinó. Y mira la fecha de renuncia, exactamente 7 meses antes del nacimiento de Tabitha. Mi teléfono vibró otra vez, un nuevo mensaje del número desconocido. Pregunta por las facturas del hospital, la cuenta privada de tu padre las pagó todas. ¿Quién sigue enviando esto? Preguntó Tira. Alguien que quiere que conozca la verdad, respondí,
reenviando el mensaje a Tanner. ¿Puedes hackear el correo de mi padre? Pregunté. Los dedos de Tira volaban sobre su tableta. Ya estoy en ello, pero hay algo más que deberías ver. Mostró un documento bancario. Tu padre ha estado transfiriendo dinero a un fideicomiso. Déjame adivinar, ¿para Tabitha? Depósitos mensuales desde que cumplió 18 años, más de 2 millones en total. Las piezas encajaban como un rompecabezas retorcido. Sonó mi teléfono, era Angelina. Sea lo que sea que estés haciendo en la oficina de archivos, detente, su voz temblaba. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. ¿Como el hecho de que mi padre tuvo una aventura con su asistente? El silencio crepitó al otro lado de la línea. ¿O que ha estado manteniendo a su hija ilegítima durante años? No entiendes, susurró Angelina, tu padre protegía a todos, incluso a ti. ¿Protegerme? Reí con amargura. Dejando que su hija secreta se convirtiera en mi mejor amiga, y permitiendo que destruyera mi boda. Si revelas esto, acabarás con el nombre de la familia. ¿El nombre de la familia? Mi voz se elevó. ¿El mismo nombre que tú y mi padre usasteis para dejar a mi madre fuera de todo? Una nueva voz irrumpió, la de mi padre. Samantha, detén estas tonterías inmediatamente. ¿O qué? ¿Me desheredarás, como hiciste con mamá? Estás actuando igual que ella, vengativa, paranoica. Mi madre no era paranoica, apreté el teléfono con fuerza, tenía razón. Ella sabía lo de Margaret Ferguson, ¿verdad? Por eso la apartasteis. No tienes idea de lo que dices, su voz se volvió fría. Retrocede o acabarás como ella, sola y olvidada. La línea se cortó. Tira me tocó el brazo. Sam, busca todo sobre Margaret Ferguson. Con manos temblorosas, envía un mensaje a Tanner, registros de nacimiento, defunción, todo. Mi móvil sonó con un correo de Ren, la historia está lista, se publica mañana, ¿segura de que quieres hacerlo público? Envíalo, respondí. La tableta de Tira emitió un pitido. Lo tengo, Margaret Ferguson murió en 2003, accidente de coche. Pero mira esto, la firma de tu padre en el certificado de nacimiento de Tabitha, registrado como tutor, no como padre. Cuidó de cubrir sus huellas, dije, pero no lo suficiente. Tara deslizó a otro documento, registros del hospital de Miami General, pagó una habitación privada con una cuenta corporativa. Y hay pruebas de ADN archivadas. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Tabitha entró, pálida de ira. ¿Qué estás haciendo? Exigió. Descubriendo la verdad sobre tu madre, respondí con calma, y sobre nuestro padre. Ella se estremeció. ¿Qué? No finjas que no lo sabes, el fideicomiso, los pagos secretos, la prueba de ADN que te hizo cuando cumpliste 18. Basta. Retrocedió. Estás mintiendo. Ah, sí. Entonces, ¿por qué te añadió a su testamento el mes pasado? ¿Por qué ha estado pagándote desde que cumpliste 18? Porque me amaba más que a ti, gritó, porque vio lo patética que eras, siempre intentando agradar a todos, siempre siguiendo las reglas. No, me puse en pie, te pagaba porque se sentía culpable, y lo sabías. Siempre lo supiste. Por eso me lo arrebataste todo, mi boda, mi marido, mi confianza. Porque, en el fondo, creías que lo merecías. Las lágrimas corrían por su rostro. No sabes nada. Sé lo suficiente. Le tendí una carpeta. Resultados de ADN de la prueba que ordenó nuestro padre. Somos hermanas, Tabitha. Hermanastras. Tabitha abrió la carpeta con manos temblorosas. Felicidades, dije en voz baja, acabas de ayudar a tu amante a robarle la luna de miel a tu hermana. ¿Qué tal esa lealtad familiar? Tabitha salió corriendo, dejando la carpeta esparcida por el suelo. Mi teléfono vibró una vez más. El número desconocido, ahora ya lo sabes, ¿qué harás con la verdad? Miré a Tira. Llama a Tanner, es hora de planear la gala. El cuaderno encuadernado en cuero cayó abierto en mi regazo. La elegante caligrafía de mi madre llenaba las páginas. Estaba en su viejo despacho, intacto desde su muerte 3 años atrás, leyendo palabras que me helaban la sangre, 15 de marzo de 1992. La asistente de Garis está embarazada. Cree que no lo sé, pero veo cómo la mira. Margaret Ferguson. Ese nombre ahora sabía a veneno. Un golpe en la puerta interrumpió mi lectura. Tira entró con una pila de confirmaciones.
La lista de invitados para la gala está cerrada, informó. Kaden y Tabitha confirmaron asistencia. Creen que es solo otro evento benéfico. Perfecto, cerré el diario. ¿Y los demás? Tu padre y Angelina también asistirán, junto con todos los socios importantes y los columnistas sociales de Miami. Tira sonrió con malicia. Ren prácticamente está salivando. Mi teléfono vibró, era Kaden. Sam, su voz resumaba falsa preocupación. Tenemos que hablar del desarrollo del Regent. ¿Problemas para acceder a las cuentas? Esto es infantil, ese proyecto vale millones. Valía, lo corregí, para ti. Ahora no es más que otro activo que firmaste a mi favor. Lo pelearé en los tribunales. ¿Con qué pruebas? El prenupcial que firmaste o los documentos de transferencia que me otorgaron el control mayoritario. Contesté mientras examinaba mis uñas. Acéptalo, Kaden, perdiste, perra vengativa. Cuidado, lo interrumpí, a tu nueva novia quizá no le guste escucharte hablar así de su hermana. Silencio. ¿De qué estás hablando? Pregúntale a Tabitha por su padre, por la prueba de ADN, por la verdadera razón por la que quiso destruirme. La línea se cortó. Tira alzó una ceja. ¿Crees que la enfrentará? Los hombres como Kaden no pueden resistirse al drama. Volví al diario y pasé páginas. Mira esto. La entrada estaba fechada justo antes de la muerte de mi madre. El fideicomiso es inquebrantable ahora. Samantha lo tendrá todo cuando esté lista. Garis no podrá tocarlo por mucho que lo intente. Mi hija necesitará esta protección algún día, de él, de Angelina, de todos. Tu madre era inteligente, dijo Tira en voz baja, lo sabía. Seguí con los dedos las palabras. Ella lo sabía todo, lo de Tabitha, la traición de mi padre, absolutamente todo. Y se preparó. Mi teléfono sonó con un mensaje de Tanner, cláusula prenupcial activada. La firma de Kaden transfirió todos los activos compartidos a tu control, incluida su participación en Tabitha's Ventures. Sonreí. Envía los documentos a su yate, que vean lo que han perdido. La tableta de Tira vibró con notificaciones. El artículo de Ren ya es tendencia, el escándalo de la boda de la alta sociedad en Miami. La novia que sabía demasiado. Perfecto, me incorporé alisando mi vestido. La gala es en 3 días. Todo debe ser impecable. Sam, dudó Tira, ¿estás segura de esto? Una vez lo expongas todo, ellos le arrebataron todo a mi madre. La dejaron morir sola, convencida de que estaba paranoica. Ahora sabrán que tenía razón. Mi móvil brilló con un nuevo mensaje del número desconocido. Revisa la caja fuerte detrás del retrato de tu madre. La llave está en el lomo del diario. Crucé la habitación hasta el óleo, lo levanté con cuidado y apareció la pequeña caja fuerte. Con manos temblorosas extraje la llave oculta en la encuadernación del diario. Dentro había un USB y una carta dirigida a mí. Mi queridísima Samantha, leí en voz alta, si estás leyendo esto, ya descubriste la verdad sobre tu padre y la hija de Margaret. La memoria contiene todo, registros bancarios, fotografías, resultados de ADN. No pude luchar contra él en vida, pero en la muerte puedo darte las armas que necesitas. Úsalas con sabiduría. Con amor, mamá. Tira conectó la unidad. Documentos inundaron la pantalla, décadas de secretos expuestos. Santo cielo, susurró, tu madre lo documentó todo. Incluida esta firma, señalé, Tabitha aceptando oficialmente su fideicomiso. Ella sabía quién era su padre desde el principio. Mi teléfono vibró con un mensaje de Kaden, tenemos que hablar en persona. La trampa está lista, dije cerrando el portátil. Asegúrate de que seguridad tenga sus posiciones. Nadie entra ni sale sin nuestro permiso. Y prueba el sistema de video mañana. Quiero que cada pantalla del salón muestre la verdad en alta definición. Acaricié el retrato de mi madre. Me protegiste incluso después de tu muerte. Ahora yo protegeré tu legado. Tira recogió los papeles. La venganza no la traerá de vuelta. No, sonreí, pero me aseguraré de que nadie la olvide jamás. La gala brillaba con la élite de Miami, el champán corría tan libre como los rumores. Me situé en lo alto de la escalera de mármol, observando cómo las piezas de mi partida de ajedrez se colocaban en su sitio. Kaden y Tabitha acababan de llegar, sus sonrisas forzadas resquebrajadas bajo el peso de las miradas suspicaces de los demás invitados. Todo está listo, susurró Tira a mi lado, vestida con un elegante traje negro. Seguridad en su sitio y el sistema de video preparado. Perfecto.
Ajusté mi vestido rojo de Valentino, color de sangre y de victoria. ¿Alguna noticia de mi padre? Ya llegó, se ve pálido. Tana dice que su médico lo llamó antes con resultados de pruebas. La multitud se abrió paso mientras descendía las escaleras, los teléfonos captando mi entrada. Ren, cerca de la barra, vibraba de expectación. Samantha, Caden se interpuso, sujetándome del codo, tenemos que hablar ahora. Sonreí dulcemente. Retira tu mano o seguridad lo hará por ti. El acuerdo de desarrollo se está desmoronando, susurró furioso, los inversores se están retirando. Qué curioso cómo sucede eso, cuando el socio controlador congeló todas las cuentas, Tabitha apareció, su vestido de diseñador hacía poco por ocultar su ansiedad. Sam, por favor, podemos explicarlo todo. ¿Explicar qué? Subí la voz lo justo para atraer miradas. ¿Cómo te acostaste con mi marido o cómo llevas cobrando cheques de nuestro padre desde que cumpliste 18? Las conversaciones cercanas se apagaron, las cabezas se giraron. Baja la voz, suplicó Tabitha. ¿Por qué? ¿Avergonzada de ser la hija secreta de papá? El color huyó de su rostro. Al otro lado del salón vi a mi padre tambalearse, aferrándose a una silla para sostenerse. Mi teléfono vibró, el banco confirma que las cuentas de Tabitha están vacías, transfirió todo a paraísos fiscales esta mañana, escribió Tanner. Sonreí. ¿Problemas de liquidez, hermanita? Esos fondos en las Caimán deben estar abarrotados. ¿Cómo supiste? De la misma forma en que descubrí las compañías fantasma que creaste para encubrir los pagos de padre, y la misma forma en que sé del prenupcial que Caden firmó, entregándome el control de todo lo que ustedes creyeron haber robado. El rostro de Caden se retorció. ¿Planeaste esto? Sabías que nos acostábamos y querías humillarme. Reí con dureza. Por supuesto que lo sabía, soy hija de mi madre, ella me enseñó a vigilar a las serpientes. El salón se quedó en silencio. 300 invitados presenciando la implosión de la familia más poderosa de Miami. Sam, la voz de mi padre retumbó en el mármol, detén esto inmediatamente. ¿O qué? Me giré hacia él, ¿ocultarás a otro hijo? ¿Pagarás a otra amante? Angelina corrió a sostenerlo mientras se tambaleaba. Está enfermo, Samantha, por favor. ¿Enfermo? Presioné el control remoto. Las pantallas del salón se iluminaron mostrando estados de cuenta, resultados de ADN, correspondencia secreta. No tan enfermo como la verdad. El aire se llenó de jadeos y teléfonos grabando cada detalle condenatorio. Perra manipuladora. Escupió Tabitha lanzándose hacia mí. La seguridad apareció, inmovilizándola mientras gritaba. Yo lo merecía todo, él amaba a mi madre, nos lo prometió. No te prometió nada, la interrumpí. Revisa tus cuentas, Tabitha, mientras me amenazabas, mis abogados congelaban hasta el último centavo que intentaste esconder. Caden retrocedió, pero Tira bloqueó su camino. ¿Ya te vas? A la SEC le encantaría hablar contigo sobre esas acusaciones de uso de información privilegiada. Mi padre se dejó caer en una silla, el rostro grisáceo. Vas a destruirlo todo. No, padre, lo destruiste tú hace 30 años, cuando traicionaste a mi madre. Levanté mi copa de champán. Por los secretos familiares, que al fin salgan a la luz. Las pantallas cambiaron de nuevo, mostrando grabaciones de mi noche de bodas. Caden y Tabitha conspirando, riendo, contando dinero que ya no era suyo. ¿Nos grabaste? Caden estaba lívido. Lo grabé todo, apuré un sorbo, incluida tu confesión sobre el desfalco del proyecto Regent. Al FBI le pareció particularmente interesante. El caos se desató. Tabitha chillaba mientras la seguridad la arrastraba fuera. Caden forcejeaba contra hombres trajeados. Mi padre se aferraba al pecho mientras médicos corrían hacia él. Ren apareció a mi lado, radiante. Esto supera cualquier cosa que pudiera haber escrito. La noche aún no ha terminado, respondí, observando a Angelina seguir a los paramédicos que se llevaban a mi padre. Queda un secreto más por revelar. Mi teléfono se iluminó con el número desconocido. Revisa el testamento de tu madre. Enmienda, página 3, párrafo 2. El giro final te espera. Sonreí mientras contemplaba a la élite social de Miami derrumbarse a mi alrededor. A veces la venganza no se trata de destrucción, sino de revelación. Y yo apenas estaba empezando. El pasillo del hospital se extendía interminable cuando me dirigí a la habitación de mi padre. Los médicos lo habían estabilizado tras su colapso en la gala, pero el daño estaba hecho, tanto a su salud como a su reputación. Tabitha estaba sola en la sala de espera,
el rímel corrido por sus mejillas. Me miró al pasar. ¿Feliz ahora? Escupió. Puede que muera por tu culpa. Puede que muera por sus mentiras. Me detuve, estudiando a la hermana que nunca supe que tenía. Dime algo, ¿cuándo descubriste que era su hija? Ella soltó una carcajada amarga. Tenía 16. Encontré la prueba de ADN en su despacho, mientras buscaba dinero que robar. Lo confronté allí mismo, y me compró el silencio. Te dio lo que merecías, me dio lo que tenía derecho a recibir, se levantó temblando, lo que tú tuviste siempre, su nombre, su dinero, su amor. Amor. Me acerqué. ¿Así lo llamas? Porque yo recuerdo a un padre que se perdió cada cumpleaños, que criticó cada logro, que vio morir a mi madre sola. Al menos tú lo tenías, las lágrimas rodaban por su rostro. Mi madre murió en un accidente de coche y él ni siquiera me reconoció en el funeral. ¿Sabes lo que se siente? Pobrecita niña rica, me burlé, llorando por papá mientras le robaba el marido a su hermana. Caden no era nada, se secó las lágrimas, solo una herramienta para herirte, para quitarte todo lo que tenías, como tú me lo quitaste a mí. Mi teléfono vibró, Tira había encontrado la enmienda del testamento. Tienes que ver esto. El karma es curioso, le dije a Tabitha, pasaste años conspirando para destruirme y, al final, te destruiste a ti misma. ¿De qué hablas? Revisa tu correo. El fideicomiso que creías seguro ha desaparecido, cada centavo que padre te dio ha sido congelado. Tabitha miró su teléfono, el rostro desmoronándose mientras leía. No, él me lo prometió. De la misma manera que prometió amar a mi madre, honrar su matrimonio. Le mostré mi pantalla, la enmienda del testamento brillaba acosadora. ¿Te resulta familiar? ¿De dónde sacaste eso? De la caja fuerte de mamá. Ella sabía de ti, de todo, y se aseguró de que, si padre alguna vez te reconocía como heredera, todo su patrimonio se transfiriera a beneficencia. No puede hacer eso. Lo hizo, y los abogados de padre acaban de confirmarlo. Es legal y vinculante. Sonreí. No solo estás arruinada, Tabitha, eres exactamente lo que más temías, nadie. La puerta de la habitación de mi padre se abrió. Angelina salió exhausta. Te pide a ti, a las 2. Entramos. Mi padre yacía conectado a las máquinas, más frágil que nunca. Mis hijas, susurró, tan parecidas a sus madres, tan dispuestas a destruirlo todo. Lo destruiste tú, repliqué fría, cada mentira, cada traición, cada pago secreto. Os protegí a ambas, la voz de Tabitha se quebró. Me ocultaste como si fuera una vergüenza, me pagaste para callar, me usaste para espiar a mi propia hermana, y ahora no tienes nada. La empresa se derrumba, el nombre de la familia está arruinado. ¿Estás feliz, Samantha? ¿Conseguiste tu venganza? Esto no es venganza, respondí, es justicia para mi madre, por cada mentira que contaste y cada vida que arruinaste. Mi teléfono vibró de nuevo, última pieza en su lugar. Revisa los archivos hospitalarios de 1992. Abrí el adjunto y solté una carcajada. Oh, padre, una última mentira. ¿Qué? Preguntó Tabitha. La prueba de ADN que encontraste era falsa. Les mostré el registro hospitalario. Padre se hizo una vasectomía en 1990, no podía ser tu progenitor biológico. La máquina emitió pitidos frenéticos mientras el rostro de mi padre se contraía. Entonces, ¿quién? Tabitha retrocedió tambaleante. Pregúntale a Angelina por su hermano Robert. La comprensión se encendió en sus miradas. Ese era el verdadero motivo por el que ella ayudó a ocultarlo todo. Las alarmas médicas sonaron y los doctores nos empujaron fuera. Tabitha se deslizó contra la pared, destrozada. Todo este tiempo, todo lo que hice, ¿para nada? No para nada, me ajusté la chaqueta, me mostraste quién eres realmente y ahora todos lo saben. Mi móvil vibró una última vez, reúnete conmigo en el yate. Es hora de terminar esto. Miré a Tabitha, rota y sola en el suelo del hospital. Adiós, hermana. Saluda a Caden, si no está ya bajo custodia del FBI. Las puertas del ascensor se cerraron sobre su sollozo y sonreí. A veces la mejor venganza no es lo que haces a los demás, sino revelar lo que se han hecho a sí mismos. El muelle resplandecía bajo el crepúsculo de Miami cuando subía al yate, flanqueada por 2 guardias privados. Caden me esperaba en la popa, copa en mano, intentando aparentar confianza a pesar de su aspecto desaliñado.
Valiente de tu parte venir aquí, dije deteniéndome a varios pasos, considerando que el FBI vigila cada marina de la ciudad. Tenía que intentarlo una última vez. Señaló un sobremanila sobre la mesa. Tengo algo que quizá quieras. ¿Más documentos falsos? ¿Amenazas vacías? Fotos, sonrió débilmente, de tu madre con mi padre en 1991. Mi respiración se detuvo un instante, pero mantuve el rostro impasible. Mientes. Ah, sí. Abrió el sobre y desplegó las fotografías. Parece que tu madre perfecta también tenía secretos. Me acerqué estudiando las imágenes, mi madre, joven y radiante, riendo junto a un hombre sorprendentemente parecido a Caden. Las encontré en la unidad de almacenamiento de mi padre, dijo, junto con cartas de amor. Tuvieron un romance. ¿Qué quieres? Que retires los cargos, descongeles las cuentas y nos dejes a Tabitha y a mí marcharnos con lo que nos corresponde. Solté una carcajada que resonó sobre el agua. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Nunca fue tuyo. Estas fotos no significan nada. Saqué mi teléfono y le mostré un correo. Porque yo ya lo sabía. Mamá me lo contó todo en su diario, la obsesión de tu padre, como la amenazó cuando ella terminó con él. La sonrisa de Caden se desmoronó. Pero hay algo que no sabes, continué, la empresa de tu padre, la que financiaba tu estilo de vida, mamá poseía la participación mayoritaria a través de una sociedad pantalla. Cuando ella murió, pasó a mí. Eso es imposible. Revisa tus cuentas. Vi cómo la realización se dibujaba en su rostro. Ya no están solo congeladas, ¿verdad? Están vacías. Cada centavo fue transferido a la fundación benéfica de mi madre. Caden se lanzó hacia adelante, pero mis guardias de seguridad fueron más rápidos, sujetándolo mientras forcejeaba. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Recogí las fotos. Igual que ya envié pruebas de tu uso de información privilegiada a la SEC y las evidencias del fraude de Tabitha al IRS. Las luces rojas y azules se reflejaron en el agua cuando las lanchas policiales se acercaron. Lo planeaste todo, escupió, la boda, el prenupcial, todo. No, Caden. Tú y Tabitha lo planeasteis. Yo solo me aseguré de que lo lograseis. Me incliné, bajando la voz, queríais destruirme, felicidades, os destruisteis a vosotros mismos. La puerta de la cabina del yate se abrió de golpe y agentes del FBI invadieron la cubierta. Karen Lewis, anunció uno de ellos, queda arrestado por fraude de valores y conspiración para cometer fraude electrónico. Mientras lo conducían esposado, giré y vi a Tira observando desde el muelle. Está hecho, dijo, tableta en mano. El artículo final de Ren acaba de publicarse, La mayor traición de Miami, la historia completa. Mi teléfono vibró una última vez. Revisa la habitación principal del yate. Dentro encontré a Tabitha sentada en la cama, con una pistola sobre su regazo. ¿Vas a dispararme? Pregunté con calma. Lo pensé, alzó la mirada, vacía, pero eso sería demasiado fácil, ¿no? Como robarte a tu marido o ayudar a destruir a tu familia. ¿Mi familia? Rió con amargura. Ni siquiera sé quién es mi verdadero padre. Todo en lo que creí, todos en los que confié, eran mentiras. Deja el arma, Tabitha. ¿Para qué? ¿Para verte ganar, para verte quedarte con todo? Te lo quitaste tú sola. Cada decisión, cada traición, fue tuya. Sus manos temblaban, levantando el arma. Te odio. No, sostuve su mirada, te odias a ti misma, y ese es tu verdadero castigo. La pistola cayó al suelo mientras ella se desplomaba entre sollozos. Agentes del FBI irrumpieron, aseguraron el arma y se la llevaron. En la cubierta observé el perfil de Miami brillar a lo lejos. Mi teléfono mostró un mensaje del hospital. Mi padre había muerto, un infarto durante la cirugía de urgencia. Tira apareció a mi lado. ¿Estás bien? Pensé que la venganza se sentiría mejor, dije, tocando el collar de perlas de mi madre. Más satisfactorio, quizá. Tal vez no se trataba de venganza, respondió, sino de verdad. La verdad de tu madre, tu verdad. A veces eso es más poderoso. Las sirenas aullaban a lo lejos mientras las lanchas escoltaban a Caden y Tabitha hacia el final de su destino. Miré las fotos aún en mi mano, la sonrisa de mi madre congelada en el tiempo, sosteniendo secretos que jamás comprendería del todo. La verdad, susurré, dejando que las fotos cayeran al agua oscura, siempre sale a la luz. La brisa otoñal traía aroma a rosas cuando me incliné sobre la lápida fría de mi madre en el cementerio.
Tras de mí, el crujido de hojas anunció pasos. Imaginé que te encontraría aquí, dijo Tira suavemente. Solo vine a despedirme. Coloqué un ramo fresco contra el mármol. La venta de la propiedad terminó esta mañana. La casa de padre está vacía, la empresa disuelta, los activos transferidos a la fundación. Enderecé la espalda, sacudiendo la tierra de mis rodillas, la fundación de mamá. Mi teléfono vibró con una alerta. Caden sentenciado a 15 años por fraude. Tabitha había aceptado un acuerdo, cambiando testimonio por una condena menor. ¿Sigues recibiendo mensajes de tu informante misterioso?, preguntó Tira. No. Le mostré la pantalla. Dejaron de llegar tras la muerte de padre. Creo que sé quién era. ¿Angelina? Sonreí apenas. Ella sabía todo, que Robert era el padre de Tabitha, los engaños, las mentiras. Estaba atrapada en su propia red de secretos. ¿Así que te ayudó a exponerlos, mientras mantenía la coartada perfecta? Exacto. Saqué un sobre de mi bolso. Esto llegó esta mañana, su confesión y una llave de una caja de seguridad. ¿Qué contiene? Todo. Registros de cada mentira que contó mi padre, cada plan que urdió. Rasgué el sobre en dos. Pero ya no los necesito. Sam, Tira dudó, la prensa sigue llamando, quieren tu versión de la historia. Que sigan preguntándose. Pasé los dedos sobre el nombre de mi madre en la lápida. Hay historias que no están hechas para contarse, sino para terminarse. Sonó mi teléfono, era Ren. Por favor, dime que me darás la exclusiva, suplicó. La misteriosa heredera que orquestó el mayor escándalo de Miami, es oro puro. No hay historia, Ren. Ya se acabó. Pero el público quiere saber, la venganza, la traición, la hermana secreta, el público quiere drama. Corté la llamada. Yo quiero paz. Tira me tocó el brazo. La Junta de Regent Development llamó, quieren que asumas como directora ejecutiva. Diles que no. Comencé a caminar hacia las puertas del cementerio. He terminado con imperios construidos sobre mentiras. ¿Y entonces qué harás? Me detuve junto al rosal favorito de mi madre, floreciendo desafiando la estación. Empezar de nuevo. Algo nuevo. Algo verdadero. Un coche negro y elegante se detuvo. La ventanilla bajó revelando el rostro cansado de Angelina. Me voy de Miami, dijo sin rodeos. La casa es tuya, si la quieres, quédate con ella. Le sostuve la mirada. Gracias por los mensajes, por ayudarme a descubrir la verdad. Asintió una sola vez. Tu madre estaría orgullosa, no de la venganza, sino de tu fuerza. El coche se alejó, llevándose los últimos vestigios de mi antigua vida. Nunca me lo dijiste, comentó Tira, ¿valió la pena? ¿El precio de la venganza? Arranqué una rosa, sus espinas clavándose en mi piel. La venganza no era el objetivo, lo era la verdad. Cada mentira expuesta, cada secreto revelado, no se trataba de destruirlos a ellos, sino de liberarme a mí. ¿Y lo lograste? ¿Eres libre? Mi teléfono se iluminó una última vez, un correo desde la cuenta penitenciaria de Tabitha. Ahora entiendo lo que hiciste, lo que yo hice, quizá algún día. Lo borré sin terminar de leerlo. Algunos puentes deben quedar quemados. ¿Sabes lo que escribió mi madre en su última entrada del diario? Le entregué la rosa a Tira, la verdad no es un arma, Samantha, es una llave. Úsala para abrir tu propia jaula, no para construir otra para los demás. Mujer sabia, murmuró. Miré por última vez la tumba de mi madre. Tenía razón, la venganza nunca trae paz, pero la verdad te permite respirar de nuevo. Las puertas del cementerio se cerraron tras nosotras con un suave clic. Delante, el perfil de Miami brillaba como un abanico de posibilidades. ¿Lista?, preguntó Tira. Toqué las perlas de mi madre y luego dejé caer la mano. Lista. A veces los finales no se tratan de lo que ganas o pierdes, sino de lo que eliges llevar contigo. Yo elegí la verdad. El resto, es solo gravedad, arrastrando todas las mentiras de vuelta a la tierra, donde pertenecen. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.